publicación de Salvador Papaset en Barcelona, Un enemic del poble, en el cual hay poemas de Joaquín Folguera, los que vemos en los dos márgenes izquierda y derecha. Algunos ultraístas españoles, concretamente andaluces, algunos sí que se adhirieron más tarde a lo que sería el Dada en Francia, en la época de su máximo esplendor en París, a principios de los años 20, como Cansinos o Lasso de la Vega, pero es decir que no he encontrado demasiados trabajos de poesía fonética o fonéticas en ninguno en nuestro país. El futurismo, de alguna forma, no digamos que murió, pero iba muy ligado a Marinetti, y surgió un poquito más tarde lo que considero yo el punto fundamental de lo que es la poesía fonética, con el Cabaret Voltaire de Dada en Zúrich en 1916. En plena Guerra Mundial, algunos poetas europeos de Europa del Este, o alemanes o romanos, se refugiaron en Zúrich, una zona neutral, y allí organizaron el Cabaret Voltaire. Dada, Hugo Ball, uno de sus fundadores, proponía que Dada destruyera el arte y de alguna forma propuso una especie de antiarte, lo que Duchamp más tarde le llamó a-arte, ¿no?, para no utilizar la palabra anti. Heredó muchos planteamientos futuristas de lo que era la construcción de la poesía fonética, prácticamente todos sus postulados. Aunque los futuristas proponían acción, pues Dada, acción y guerra. De hecho, muchos futuristas se aliaron, al menos los futuristas italianos, muchos se aliaron con los movimientos fascistas, igual que algunos futuristas rusos que crearon también un lenguaje nuevo llamado Saúl, se aliaron con la revolución, otros no, otros fueron víctimas de la revolución. Dada y Hugo Ball, en sus planteamientos, lo que planteaba era, es decir, abolir aquel lenguaje que les había llevado a la guerra, el lenguaje periodístico, el lenguaje de la literatura, y construir un lenguaje nuevo. De hecho, Ball, en el poema, en esta característica que vemos aquí, que es en el estreno del Cabaret Voltaire de Zúrich, cuando recitaba el poema Caravane y Galli Beribimba, va vestido como una especie de chamán, como una especie de gran sacerdote, para darle esa característica sagrada a ese lenguaje nuevo, alejado de lo que era el lenguaje periodístico. El poema Caravane, imaginaros a Dada con ese aspecto, con ese tubo de... Fanto bambla o fali bambla glosica habla ore megica goramen y gobloico rusula uhu uolaka uolala allogo bum blago bum gozo fataka champabula busa holobu tatagore sibi de zumbadaba ulubu sudu tumbaba Casa Gauma, Bahum. Uy, tengo la voz un poco rota, En el poema Caravane lo que vemos es la intervención, aparte de la creación o invención de una especie de lenguaje nuevo, la utilización de la tipografía para darle un nuevo también planteamiento a la estructura del poema desde el punto de vista visual. Cabaret Voltaire fue en principio un fenómeno literario y estaba centrado en el aspecto más literario. Luego intervinieron muchos personajes que estaban más interesados en las artes visuales, pero era lo que era, sobre todo, es un planteamiento total y una ruptura total con todo el arte o la literatura que había habido hasta la época. El poema bruitista, es lo que hablábamos, lo que explicaba antes del ruidismo de Rousseau. Dice Hugo Ball en su diario: el poema bruitista describe un tranvía como es, la esencia del tranvía, con el bostezo del rentista Schulze y el chillido de los frenos. Y el poema simultaneísta, que es un poco lo que planteaban ellos,
enseña el sentido de sucesión caótica de todas esas cosas. Mientras el señor Sulce lee, el tren de los Balcanes cruza el puente de Nietzsche y un cerdo gime en el sótano del carnicero Nutke. Lo que planteaba el poema simultaneísta era el cruce de todos los elementos, de todos esos fenómenos, o sea, era el poema total. Aquí tenemos el texto de lo que era el poema L'Admirant cherche una maison à louer, el almirante busca una casa para alquilar, interpretado, bueno, escrito a la vez interpretado por Richard Wilsenbeck, Marcel Janco y Tristan Tzara, y también ponido un trocito. Tenía que poner un poco de queso para que venga el ratón aquí. Bueno, la música no tenía que sonar. Bueno, pero era un poco, es decir, lo que planteaban ellos es esto, es el poema simultáneo, cada uno de los personajes que intervenían interpretando un texto y ayudándose de bongos, tambores y ruidos. No son ellos, no son ellos, no hay grabación de esta historia. Es un grupo que se llama Trio Ex Voco, grupo, no sé si eran alemanes, que se dedicaban a reinterpretar poemas, pero no son las voces de ellos. Este sí que voy a poner ahora, sí que será Hausmann. Cuando Richard Wesenbeck, cuando un poco lo de Zurich se va a menos, el año 18, pues Richard Wesenbeck, que había estado en Zurich, va a Berlín y en Berlín sí que encuentra un caldo de cultivo para extender Dada. Aparte de encontrarse con Raoul Hausmann, en Berlín ya había un grupo expresionista dedicados a publicar publicaciones periódicas desde la poesía a literatura o de un gran contenido político. Tenemos en cuenta que cuando acabó la guerra en la Primera Guerra Mundial, en el año 18, en Alemania hubo un principio de revolución y luego vino la República de Weimar. Entonces, Richard Wesenbeck publica el Almanaque Dada, una recopilación de lo que había sido el principio de Dada, y Hausmann encuentra en el Almanaque Dada precisamente el poema de Hugo Ball. De hecho, la reproducción que hemos visto aquí es del Almanaque Dada. Y Hausmann había empezado a trabajar sus poemas fonéticos o optofoemas, poemas para ser vistos con los oídos y oídos con los ojos, ¿no? Y Hausmann lo que vio que si de alguna forma Hugo Ball había inventado palabras nuevas, los futuristas inventaban palabras nuevas, él quería Hausmann quería ir a la esencia misma del lenguaje, que es lo que va a suceder más tarde con Slices. Ir al elemento más primigenio del lenguaje, que es la letra, o sea, hacer los poemas letrizados, ¿no? Quizás nos haya llegado posteriormente, a partir de los letristas, que yo tenía este nombre, pero evidentemente los letristas eran unos puros imitadores de la poesía de Dada y de Slices. Hausmann, un momento que me he perdido aquí. Hausmann lo que planteaba era ir a la esencia mínima del lenguaje, coger la letra como elemento primigenio del lenguaje y a partir de la propia letra estructurar el poema. Estructuraba los poemas a la base de letras más o menos de diferentes, más o menos tamaños, o esta del Funz Babatetseu Pogif, que la hizo a base de coger elementos de tipografía al azar. Como explicaba, por ejemplo, Tristan Tzara en uno de sus manifiestos, cómo hacer un poema Dada. Pues lo que decía Tzara es: coja un periódico, recorte todas las palabras, mételas en un saco, sácalas, ordénalas y a partir de ahí construye un poema, ¿no? Pues lo que planteaba Hausmann es ir a la caja del tipográfico y coger los elementos y construir un poema visual, un poema para ser visto, que funcionaba como un afiche y también como poema fonético. Esta voz sí que es de Hausmann.
Bien. Y Hausmann incluso estuvo planteando toda su teoría optofonética, es decir, el producir elementos visuales a partir del sonido. Es lo que ahora vemos en las... Bueno, ahora vemos, no, antes veíamos en las discotecas que el sonido de la música intervenía en un circuito electrónico y hacía las luces se movían. Pues un poco Hausmann ya teorizó sobre esto a la hora de poner en un micrófono, poner unas resistencias y crear ilusiones visuales a partir de los planteamientos fonéticos. Un colaborador de Hausmann sería en otra zona de los distintos centros Dada que hubieron en esa época en Alemania. Era un personaje que iba por su cuenta, era Cures Vites, incluso pidió ser aceptado en el Club Dada de Berlín y Richard Wolfsenbeck no lo aceptó precisamente por, incluso pone en la marca Dada por el poema Anna Blume, que es esto que vamos a reproducir aquí, ¿no? Vites lo que hacía con su obra plástica era ir buscando en la basura, por las calles, los billetes de tranvía, trozos de papel de publicidad, trozos de periódico, basura en general, y lo que hacía era composiciones en sus cuadros que llamó a toda su obra Merz, M-E-R-Z, extraída supongo que del Commerzbank, un banco que hay en Alemania. Y de alguna forma Vites decía, si todo aquello que puedo encontrar en la calle lo puedo llevar al terreno visual, también aquellos sonidos que yo encuentro en la calle también los puedo utilizar para el poema y para construir los poemas también a base de esos sonidos o conversaciones o ruidos o cosas que yo pueda encontrar en la calle. El poema Anna Blume he ponido un trozo, aunque no es exactamente un poema, no, quizás no lo ponga, es un poema muy bonito y lo trabajó durante muchísimo tiempo el personaje Anna Blume, un personaje que se inventó él, pero no va demasiado ligado con la poesía poética. Y lo que hacía Vites era lo que llamaba en su manifiesto publicado llamado Poesía Consecuente, decía que la palabra no era el material de la poesía, sino la letra también exactamente, pero la letra no es un concepto, las letras no tienen sonido. Si nosotros vemos la letra L escrita no tiene sonido, la letra no habla sola, hay que sacarle el sonido a la letra. Y para sacarle el sonido a la letra es el intérprete, es el rapsoda el que le está sacando el sonido a la letra. Es decir, que el poema, una partitura de poesía fonética no tiene absolutamente ningún sonido, no emite ningún sonido, ¿no? Y él lo que planteaba era pues, la letra, el fonema, el elemento más primigenio de construir el lenguaje. Y aparte de muchísimas piezas cortas que hizo, la pieza más larga, porque quizás de todos los poetas fonéticos habidos en las vanguardias, todos hicieron alguna pequeña aportación, más o menos importante, pero no dejaban de ser poemas cortos, o sea, 1, 2, 3 poemas, y luego siguieron publicando poesía al uso. Pero Vites lo que hizo fue llevarlo al extremo máximo, o sea, compuso la Ursonate, que es la sonata de sonidos primitivos, una sonata completísima, en la cual empezó a recitar con Hausmann el poema este que hemos visto antes de Fundsbabatetse u Pogif, y lo leyó 30 o 40 veces y lo recitaba, y luego poco a poco, en un margen de 4 o 5 años, acabó componiéndolo y publicándolo en su revista Merz, en los distintos trozos de la Ursonate, ¿no? Aquí lo que vemos es una animación de fotos de él haciendo ver que está recitando la Ursonate.
Y lo que quería ahora es, si mi voz me lo permite, pero no lo sé, era leeros un trocito de la Ursonate. Funz, baba, te, ce, un poquif, qui. O, beba, funz, ba, reba, funz, baba, beba, funz, baba, teba, funz, baba, te, ce, u. Funz, baba, te, ce, u, poquif, qui. De des NRIE, biftil, totil, Juka, rinsique de bebes carmi, si uense un camio raque de bebe, rumftil to, si uense carmio, si uense rins camio raque de bebe, se. Funz, ba, te, ce, se, te, bebe, funz. Raquete, rinsiquete, 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 be, ba, fa, ba, funz, ba, ra, funz, ba, ra, ta, funz, ba, te, ra, te, ce, funz, ba, te, ce, ra, te, ce, funz, ba, te, ce, ra, te, ce, po, funz, ba, te, ce, po, ra, te, ce, po, go, funz, ba, te, ce, po, go, ra, te, ce, po, gif, funz, ba, te, ce, po, gif, qui. Raquete, rinsiquete, raquete, rinsiquete, raquete, rinsiquete, raquete, rinsiquete, raquete, rinsiquete, raquete, rinsiquete, be, ba, fa, ba, funz, ba, ra, funz, ba, ra, te, funz, ba, te, ra, te, ce, funz, ba, te, ce, ra, te, ce, funz, ba, te, ce, ra, te, ce, pa, funz, ba, te, ce, pa, ra, te, ce, pa, ga, funz, ba, te, ce, pa, ga, ra, te, ce, pa, gif, funz, ba, te, ce, pa, gif, qui. Raquete, rinsiquete, raquete, rinsiquete, raquete, rinsiquete, raquete, rinsiquete, raquete, rinsiquete, be, 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 bebe, bebe, re, bebe, re, bebe, re, bebe, re, bebe, re, bebe, re, bebe, 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 re, 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 bebe, bebe, te, 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 bebe, bebrete, bebe, bebretetse, 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 pogo, bebretetse, pogo, bebretetse, pogo, bebretetse, pogo, bebretetse, pogo, bebretetse, pogo, bebretetse, pogif, 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 funz, babadetse, 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 pogif, qui. De des NRI en tilto, de des piftilto, de des NRI en piftilto, de des NRI en piftilto, de des NRI en piftilto, til, Juka. Funz, baba, te, ce, pogif, qui, de des NRI en piftilto, til, Juka. Rinsique de bebes camio, si uense camio, raque de bebe, si que te bebe, rinsique de bebe, raque de bebe, si que te bebe, ense, rinsique de bebe, ense, raque de bebe, ense, si que te bebe, enskor, rinsique de bebe, enskor, raque de bebe, enskor, si que te bebe, enskor, rinsique de bebe, skor, raque de bebe, skor, si que te bebe, skor, siu, rinsique de bebe, skor, siu, raque de bebe, skor, siu, si que te bebe, skor, siu, ense, rinsique de bebe, skor, siu, ense, raque de bebe, skor, siu, ense, si que te bebe, skor, siu, ense, siu, ense, camio, raque de bebe, skor, miu, siu, ense, siu, ense, camio, rique de bebe, rumfilto, siu, ense, siu, ense, camio, siu, ense, camio, raque de bebe, se. Funz, baba, te, ce, pogif, quie. De des NRIE en piftilto, til,
Yuka, rinse que debe escarmio, su ese su rinscarmio, rack de bebe, rum tilto, rum, rum, tilto, rum tilto, siu, rum tilto, siu, ens, rum tilto, siu, ens, siu, rum tilto, siu, ens, siu, ens, carmio, siu, ens, rum, carmio, rack de bebe, rum tilto, rack de bebe, se. Funs, ba, te, ce, u, pogi, quie, de des, n, r, i, e, m, pif, til, to, til, yuka, rinse que debe escarmio, si hubiese sido el camino, raque de bebe, rum, til, to, rum, rum, til, to, rum, til, to, siu, rum, til, to, siu, ens, rum, til, to, siu, ens, siu, ens, carmio, rum, til, to, siu, ens, siu, ens, carmio, siu, ens, siu, rens, carmio, rum, til, to, siu, ens, siu, ens, carmio, siu, ens, siu, rens, carmio, rack de bebe, rum, til, to, siu, ens, carmio, siu, ens, siu, rens, carmio, rack de bebe, se. Rackete, rinsikete, rackete, rinsikete, rackete, rinsikete, rackete, rinsikete, be, b, fa, ba, fa, ba, fa, ba, fa, ba, fa, ba, fa, ba, ba, fut, ba, ba, fut, ba, ba, fut, ba, fut, ba, fut, ba, fut, ba, ra, 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 fut, ba, ra. Siento, yo tengo voz, lo dejo así. Gracias.